Hola familia, gracias por conectarte hoy. Oro que este mensaje que estás a punto de escuchar no solo te inspire, sino que te anime a seguir a Jesús aún más. De hecho, probablemente hay personas en tu vida que necesitan escuchar esta palabra. Quizás estás pensando en ellas ahora mismo. Quiero animarte a que compartes este mensaje con ellos. Y si lo estás viendo en YouTube, asegúrate de suscribirte. También quiero agradecer a todos aquellos que nos apoyan. No tendríamos ningún ministerio fuera de estas cuatro paredes si no fuera por nuestros amigos que nos acompañan en oración y nos acompañan económicamente. Hay miles de personas que benefician de este ministerio gracias a tu generosidad y te lo agradecemos tanto de corazón. Para continuar o para comenzar a apoyar nuestra misión de ayudar a otras familias a seguir a Jesús, puedes visitar cfmiami.es/dar. Dar es simple y seguro. Bueno familia, disfruta este mensaje. Gloria al Señor, ese es nuestro clamor en el día de hoy. Que no sea algo en el cual nosotros hacemos por nuestras fuerzas, que no sea algo que nosotros hacemos por costumbre, sino que sea por el amor de Dios, ¿verdad? Por su amor. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a Cristo ahí donde te encuentras en el día de hoy? Quiero darte la bienvenida. Mi nombre es José Peña y tengo el privilegio de poder ser uno de los pastores de enseñanza aquí en Christ Fellowship. Y si has estado con nosotros, sabes de que estamos en una serie que le hemos titulado David, y hemos estado mirando la vida de este gran hombre. Y yo hoy le he titulado a este mensaje Cuando los rituales reemplazan la relación. Vamos a estar mirando dos versículos diferentes, uno en el Antiguo Testamento y el otro en el Nuevo Testamento. Así que si tienes tu Biblia, me puedes seguir o si no, puedes mirar las pantallas. Dice, versículo 1 del capítulo 21. Entonces llegó David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y Ahimelech vino tembloroso al encuentro de David. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Respondió el sacerdote a David, no hay pan común a mano, pero hay pan consagrado. Entonces el sacerdote le dio pan consagrado, porque allí no había otro pan, sino el pan de la presencia que había sido quitado delante del Señor, para colocar pan caliente en su lugar al ser retirado. Quiero que ahora miremos Mateo 12, versículos 1 y 2. Dice, por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Cuando los fariseos lo vieron, dijeron, mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Esa es la palabra de Dios, gloria al Señor, y te puede sentar si te encuentras en alguna de nuestras sedes. Quiero comenzar a nuestra historia o nuestra enseñanza de hoy compartiéndoles una historia personal. Quiero contarles que cuando yo llegué a Christ Fellowship, aquí a esta iglesia por primera vez, el pastor que estaba encargado del cuidado congregacional y el pastor a quien yo conocí cuando yo vine a ser pastor aquí fue Tony Isaac. Este pastor es un hombre sencillo, un hombre que ama la pesca y que no es llamativo, ¿verdad? Aparte de su tamaño tan alto que tiene. Pero lo que sí yo admiré es de que es un hombre que ama mucho a Dios. Y a través del tiempo, cada vez que nos veíamos, obviamente yo aprendía grandes cosas de él, pero él vino a ser el pastor de mi vida, el mentor en mi vida. Y nos reuníamos una vez al mes para nosotros hablar y él poder cuidar de los pastores. Y cuando nosotros nos reuníamos una vez al mes, él hacía una pregunta que era esta: ¿cómo está tu vida espiritual?
¿Y cómo está tu lectura bíblica? Bueno, cuando él me hacía esa pregunta, yo inmediatamente respondía con las cosas cotidianas que yo hacía durante mi día. Le hablaba a él del ministerio, le hablaba de mi matrimonio, le hablaba de las cosas, las tareas que yo tenía, y le decía algo como esto. Le decía: pastor, yo me levanto a las 6 de la mañana, me pongo a orar, después de eso hago café y le doy a mi esposa y nos sentamos a hacer un devocional juntos. Y comencé a darle a él una rutina de cosas que yo hacía, en la cual era un resumen que estaba bien armado de hábitos espirituales, pero también hábitos personales que yo tengo. Y un día, cuando se reunió conmigo una vez más, y yo estaba en el piloto automático, otra vez diciéndole a él todo lo que yo hacía, cosa por cosa, ¿verdad? Letra por letra, él me detuvo. Me detuvo y me dijo: espera un momentico. Me miró con su mirada tranquila que él tiene, una mirada de paz y humildad, y me dijo: José, ¿y qué te ha estado hablando Dios últimamente? Esa fue la pregunta. José, ¿qué Dios ha estado hablándote últimamente? Y le soy honesto, yo me quedé sin palabra. Y la razón por la cual yo me quedé sin palabra es porque me di cuenta que yo he estado haciendo muchas cosas por Dios en aquella época, en ese tiempo, y no había ninguna conexión. Estaba haciendo muchas cosas, pero sin embargo no estaba escuchando a Dios. Y había una rutina en mí. Yo tenía una rutina diaria que hacía. Estaba cumpliendo, pero no estaba conectando. Y ese día entendí que mi relación con Dios no es un sinnúmero de lista que yo pueda tener o un sinnúmero de hábitos, sino que en mi relación con Dios debe de haber una conexión, debe de haber una emoción, ¿verdad? Una conexión espiritual y una dirección. Y no solo con Dios, sino que eso debe de transferirse en todo lo que yo hago. Con mi esposa, con mis hijos, en la iglesia, la tarea que yo tengo, que yo hago. Y todo se trata, ¿verdad?, de una relación, no solo una rutina. Y nunca, déjeme decirle, voy a olvidar ese momento que tuve con el pastor Tony Isaac. Ahora, déjeme traer todo eso a nuestra enseñanza de hoy, porque de eso se trata nuestra idea principal que quiero que usted se lleve hoy. No se trata de simplemente hacer lo correcto, no se trata de simplemente tener una rutina concreta, no se trata de una forma, tener una forma correcta de hacer ciertas cosas o incluso palabras correctas. Se trata de tener una relación viva, real y transformadora con Dios. Y de eso se trata nuestra idea principal de hoy. Y es que Dios no busca rituales perfectos, sino corazones sinceros que le busquen con autenticidad. Eso es lo que Dios está buscando. Y a lo mejor tú te encuentras hoy, como muchos de nosotros podemos encontrarnos, acostumbrado o con ritos o haciendo rutinas diarias, como revisando tu teléfono desde que te levantas, como también teniendo ciertos pasos automáticos que tú haces antes de salir de tu casa, o todavía aún espiritualmente participando en eventos religiosos, cantando, orando, pero sin reflexionar realmente en lo que eso significa. Pero Dios no está buscando religiosidad vacía o religión vacía. Él está buscando tu y mi corazón. Y quizás nosotros nos podemos preguntar en el día de hoy, ¿estoy simplemente con rituales o realmente estoy caminando como Dios quiere que yo camine? O quizás podemos hacer una evaluación,
que revela mi rutina espiritual sobre el lugar que Dios ocupa en mi corazón. Y es exactamente lo que en el día de hoy vamos a estar mirando a través de esta enseñanza. Yo tengo 2 puntos que quiero compartir con nosotros, y si estás tomando nota, por favor escribe esto como el primer punto. Y es que solo a través de la palabra y la ley de Dios podemos experimentar a Dios. Fíjense lo que dice el versículo 1 de 1 de Samuel 21. Dice, entonces llegó David a Nob. Y quiero que nos detengamos aquí por un momento para poder, antes de avanzar, poder entender qué es lo que está sucediendo en el texto. David ahora huye por su vida. David se encuentra huyendo por su vida. Y el capítulo anterior que nosotros hablamos la semana pasada, pudimos ver la victoria que David tuvo en contra del gigante. Él peleó contra este gigante llamado Goliat. David desde ese momento también tuvo muchos éxitos en todo lo que él hacía. Pero fíjense, este éxito de David despertó un gran celo en el rey Saúl, en el cual ahora Saúl quería matar a David. Y trató de matarlo no una vez, trató de matarlos varias veces. Y aquí donde vino su hijo Jonatán, en el cual le dijo y le instó a que se fuera, le motivó a que se fuera de la presencia de su padre David. Y ahora vemos aquí en este capítulo a David solo, pasando por una crisis, sin comida, sin armadura y completamente dependiendo de Dios. Y es aquí donde comienza este capítulo con David llegando a Nob. Y yo quiero que entendamos lo que significa este lugar donde David llegó. Y este lugar, esta ciudad, funcionaba como un lugar o un centro religioso, donde estaban los sacerdotes en Nob, y donde también se encontraba el tabernáculo en ese momento. En otra palabra, lo que podemos ver entonces es que David no solamente él había huido físicamente de Saúl, sino que estaba corriendo por su vida y que había llegado a un lugar buscando dirección espiritual, alimento y quizás a un refugio en la casa de Dios. Y miremos ahora lo que continúa diciendo el versículo 1, porque dice que entonces llegó David a Nob, y él al sacerdote Ahimelech, y Ahimelech vino tembloroso al encuentro de David y le dijo, ¿por qué estás solo y no hay nadie contigo? Fíjense, el sacerdote Ahimelech al verlo solo, al verlo en la condición en la cual David se presentó, él se sorprende y dice la escritura que incluso tiembla. En otra palabra, hay una tensión desde el primer momento en el cual ellos se ven. Miren lo que continúa diciendo la escritura. Entonces David le responde al sacerdote Ahimelech, y el rey dice, el rey me ha encomendado ciertos asuntos y me ha dicho que no sepa nadie acerca del asunto por el cual te envío y que te he encomendado, y yo he citado a los jóvenes a cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas, respondió el sacerdote a David. No hay pan común a mano, pero hay pan consagrado. Miremos lo que está ocurriendo. David se encuentra en una situación profunda de vulnerabilidad. Él, después de tener todas estas victorias que ha obtenido, ahora lo vemos a él solo, lo vemos perseguido, lo vemos hambriento y desesperado, en el cual lo lleva a una situación donde él ahora tiene que pedir por comida. Está en una necesidad de pedir. Y aquí es donde entonces el sacerdote le dice que no tiene pan común, sino que lo que tiene es pan sagrado.
Ahora, yo quiero que entendamos la importancia de lo que está ocurriendo aquí y que subraya la palabra donde dice consagrado. Porque lo que está hablando aquí, cuando habla del pan consagrado, es aquel que se colocaba cada sábado en la mesa del tabernáculo delante de Dios. Este pan se colocaba todos los sábados ahí delante del Señor, se le presentaba ante el Señor. Y el pan común viene siendo el mismo pan, pero que se retiraba después del tiempo necesario y que solo el sacerdote podía comerlo. En otras palabras, ponían el pan el sábado y cuando llegaba el día de cambiarlo, entonces ese pan es el pan común. Y fíjense lo que dice la Escritura en Levíticos, que nos da una aclaración de lo que estamos entendiendo hoy. Dice 24, versículo 5. Dice, tomarás flor de harina y con ella cocerás 12 tortas. En cada torta habrá 2 décimas de efad. Los colocarás en 2 hilieras, 6 en cada hilera, sobre la mesa de oro puro delante del Señor. Y en cada hilera pondrás incienso puro para que sea porción memorial del pan. Una ofrenda es encendida para el Señor. Cada día de reposo continuamente se pondrá en el orden delante del Señor un pacto eterno para los israelitas. Fíjense lo que dice el libro de Levíticos, ¿verdad? Y la importancia de esta presentación y de poder poner estos panes. Porque aunque esta escritura que nosotros hemos leído y esta ley es del Antiguo Testamento y el tema es sobre el pan sagrado, a lo mejor pensamos de que esto es parece ser algo menor o insignificativo. Y la realidad es de que es a lo opuesto, es lo contrario. Tiene un gran propósito lo que acabamos de leer, tiene un gran propósito y también es muy específico. Y aquí está la razón, y es porque la palabra de Dios revela el corazón de Dios. Cuando Dios le da a ellos esta ley, esta palabra, lo que está sucediendo es que está revelando el corazón de Dios. Y una de las cosas que nosotros debemos de entender es exactamente eso. Que la ley y la palabra de Dios revela el corazón de Dios. Y no fue dada la palabra por simplemente tratar de regular el comportamiento externo de un pueblo o de una persona, no, sino para mostrar lo que Dios valora. Era para mostrar lo que Él desea y era para mostrar que Dios quiere una relación con su pueblo. Y por eso es que el pan que estaba en el tabernáculo no era cualquier pan, no era algo común, sino que revelaba algo hermoso. Y es aquí lo que revelaba, y es que este pan simbolizaba el deseo de Dios tener comunión con su pueblo. El deseo de Dios tener esa relación. Y de hecho, este pan tiene su nombre, en el cual en el hebreo es Lehem ha-panim, que traducido es el pan de la presencia, o el pan que está en la presencia, como lo dice el versículo 6 de este mismo capítulo. Es decir, que este es el pan que estaba delante del rostro de Dios. Ahora, ¿qué es lo que simboliza esto? Esto simboliza una comunión, esto simboliza una cercanía a Dios, simboliza una intimidad con el Señor, simboliza el deseo y el valor de lo que Dios quiere. Y este pan que debía de ser comido delante de la presencia de Dios, y era un acto de comunión entre Dios y lo que lo comían. Y aquí nos podemos ver que no era simplemente un alimento ritual. En otras palabras, no era lo que comían
regularmente entre días de semana. Era algo especial. ¿Me explico? Ahora, para los sacerdotes, el poder ellos tener ese privilegio, lo que significaba para ellos era sentarse a la mesa con Dios. Es más, en el Antiguo Testamento y de acuerdo a la cultura, cuando una persona se sentaba, o una familia se sentaba con otra a comer, era de gran privilegio y demostraba un acto de amistad sagrado y permanente. Y eso era lo que estaba sucediendo con los sacerdotes de ese tiempo. Pero este mandamiento, aunque pueda ser ceremonial o para muchos quizá menor, revela algo profundo de lo que Dios asiente en su corazón. Una es el querer de Dios, el querer estar con nosotros. También revela que Dios no es un Dios de distancia o no es distante, sino que quiere una intimidad con su pueblo. Quiere que su pueblo se siente que esté en una relación con Él. Y es por eso que podemos decir con toda franqueza en referente a la ley de Dios que hay dos cosas muy importantes. La primera, cuando Dios escribe su palabra, es que apunta a su bondad, apunta a su carácter. Y la segunda es que fue dada para nuestro bien. Dios nunca nos da a nosotros instrucciones, Dios nunca nos da a nosotros su palabra sin tener un propósito. Siempre está formando el cuerpo y el corazón de su pueblo. Siempre está transformando nuestros corazones a través de su palabra. Por eso que en 2 Timoteo 3:16 dice que toda palabra ha sido obviamente inspirada por Dios. Y Romanos 12:1 y 2 habla de la transformación que hace esa palabra en nosotros. Ahora, el segundo propósito de la ley del Señor es que la palabra y la ley de Dios siempre apunta a Cristo. Ahora, escuchen, lo increíble de la ley de Dios no es solamente de que muestra quién Dios es, sino que también nos lleva a ver la necesidad que nosotros tenemos de un Salvador. Es como si la ley estuviese diciendo, mira lo perfecto que es Dios, y a nosotros nos estuviera diciendo, mira la necesidad que nosotros tenemos de Dios. Es como un espejo. Cuando usted se mira a un espejo, se está mirando las imperfecciones de su ser, ¿verdad? Y igualmente sucede con la palabra de Dios, con la ley de Dios. Y una de las cosas más impactantes que simboliza esta comunión que Dios quiere con nosotros, lo que lo simboliza es el pan, ¿verdad? Y la razón que impacta es porque en el Nuevo Testamento, ¿quién es el pan de la vida? Jesús, ¿verdad? Y eso es lo que la Escritura nos deja saber en Juan 6:35. Fíjense la conexión ahí. Dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Desde el principio de Génesis, la Escritura ha estado señalando a Cristo. Desde el Antiguo Testamento vemos la presencia de Dios en el tabernáculo, vemos que los sacerdotes podían acercarse a Él y que el pan era una forma de comunión, de relación con Dios y los sacerdotes. Pero ahora en el Nuevo Testamento, que es donde nosotros estamos, la palabra dice que en Cristo nosotros somos real sacerdocio. ¿Ve la conexión? Es decir, que ya no hay barreras, ya no hay intermediario, obviamente aparte de Cristo. Ahora a través de Jesús, quien es el verdadero pan de Dios, nosotros podemos acercarnos al Padre y poder tener una relación con Él. ¿Cuántos dicen amén? Eso es un gran privilegio que solamente los sacerdotes tenían, y sin embargo ahora a través de Cristo nosotros podemos tenerlo a través del Señor. Y por eso cada ley, aunque parezca pequeña o insignificativa, tiene un gran
propósito. Y el propósito es que señala a Cristo, señala de su gracia y muestra la necesidad que nosotros tenemos de esa relación. Y es por eso que en el versículo 6 de 1 de Samuel, capítulo 21, dice que el sacerdote le dio pan santo a David. Ese pan, según la ley, solo los sacerdotes lo podían comer. Pero en ese momento, Dios ahora permite, da gracia a David para que él también pueda ser partícipe de ese pan. Ahora, ¿por qué? Porque también Dios es un Dios de misericordia. Y Él había señalado y había dado otra ley en la palabra donde debían de cuidar al necesitado, debían de darle de comer al hambriento, debían de mostrar misericordia. Y era ahí donde se encontraba David, ¿verdad? En ese lugar donde él estaba solo, él estaba abrumado, estaba hambriento, en necesidad. Y David no estaba tratando en ese momento de romper la ley al comer del pan sacerdotal o del pan que se le presentaba a Dios, sino estaba simplemente tratando de buscar algo de comer, como decimos quizás, matar el hambre. Y Dios en su justicia, Dios en quien Él es un Dios de amor, le otorga a Él gracia para que entonces Él pueda participar de ese pan. Y miren lo interesante de todo esto, y es que esta historia de David que nosotros estamos viendo en el libro de Samuel, esta historia se menciona en el Nuevo Testamento. Jesús la menciona en el Nuevo Testamento, en los momentos de la religiosidad del Nuevo Testamento. Y lo que pasa es que en ese tiempo ellos perdieron el enfoque de lo que Dios decía. Se entregaron más a lo ritual y se olvidaron de la relación que deben de tener, no solamente con Dios, sino también con el uno al otro. Y eso muchas veces pasa a nosotros también. A veces se nos puede olvidar el amor, ¿verdad?, que Dios nos llama, la paciencia que Dios nos llama hacia los demás. Se nos puede olvidar la amabilidad, y porque quizás hay ciertos rituales que nosotros pensamos que deben de ocurrir y hay ciertas cosas que deben de hacerse de cierta manera. Y es aquí donde Jesús entonces enseña algo muy poderoso, porque mientras la ley revela quién Dios es, la tradición mal entendida puede hacer lo contrario. Y es que la tradición y ritual pueden alejarnos de Dios. La rutina, el comfort, el estar ocupado haciendo lo mismo puede que nos olvidemos y alejarnos de Dios. Nos lleva al lado opuesto, lo contrario. Y eso es lo que Jesús va ahora a confrontar en el libro de Mateo capítulo 12. Fíjense lo que dice el versículo 1. Dice, porque aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo. Diga conmigo reposo. Esa va a ser la palabra clave. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Cuando los fariseos lo vieron, dijeron, mira a tus discípulos, hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Fíjense, cuando los fariseos miraron lo que están viendo de los discípulos de Jesús, ellos inmediatamente que están arrancando espigas, ellos se molestaron grandemente. A ellos no les gustó eso. Y ahora, quiero que nos detengamos aquí para entender por qué no les gustó. Porque el problema que ellos tenían no era que los discípulos comieron. Era cuando ellos lo estaban haciendo, que era en el sábado, ¿verdad? Era en el día de reposo. Y lo que les quiero enseñar es que ellos tenían un sistema tradicional tan absurdo, tan grande, ¿verdad? Que no estaban mirando las necesidades que ellos tenían.
Los discípulos no estaban tratando de romper la ley o no estaban rompiendo la ley. Ellos estaban transgrediendo a las tradiciones religiosas que habían señalado lo que ellos, los fariseos, y lo que ellos tenían que hacer. Según Deuteronomio 23:25, era totalmente legal de que ellos pudieran arrancar espigas con las manos y no considerarse como un trabajo y poder comer. Pero sin embargo, los fariseos tenían tantas reglas, es más, se dice que tienen 1500 regulaciones alrededor del sábado, que lo que era un día de descanso se convirtió en una carga espiritual. Se convirtió en una carga espiritual. Y eso era lo que ellos estaban viviendo. Y ahora Jesús está redefiniendo el propósito del sábado. Jesús el sábado le deja saber que no fue para una carga, sino para una bendición del hombre. Que la ley fue dada para el bien del hombre, no para oprimir al hombre. Miren lo que dice Marcos 2:27. Y él continuó diciéndole, el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Y déjeme decirle que muchas veces nosotros entramos en ese ritual de nuestra vida y se nos olvida lo importante. Por ejemplo, podemos ir a la iglesia todos los domingos y simplemente vamos para llenar un requisito de que ya nosotros cumplimos. Podemos servir, ¿verdad? Y podemos servir sin alguna conexión en nuestra vida. Como dice el libro de Apocalipsis, sé de tus obras, sé que haces lo bueno, sé que haces esto, que haces lo otro, pero dice, pero os ha olvidado tu primer amor. Se nos olvida lo esencial de la ley, el corazón de Dios. Y el corazón de Dios tiene que ver con misericordia, no rituales vacíos. Y es por eso que Osea en el capítulo 6, versículo 6, dice, porque me deleito más en la lealtad o la obediencia que en los sacrificios, y en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. En otra palabra, en la misericordia, en el perdón, Dios se deleita en obedecer, en ser sensible. Dios prefiere un corazón compasivo antes que una obediencia legalista. Las acusaciones de los fariseos obviamente revelaban de que el corazón de ellos era legalista, como lo que estaban haciendo los discípulos. Ellos estaban preocupados más en su ley, en sus reglas hechas por hombres, que en el hambre que tenían los discípulos. Y esto nos demuestra a nosotros el ritual sin compasión puede endurecer nuestros corazones. Por eso que en Marcos 7:6, aquí todavía, si no fuera suficiente, ¿verdad? Jesús se vuelve todavía aún más fuerte y le dice, Jesús les respondió, bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito, este pueblo con los labios me honran, pero su corazón, ¿qué dice? Está muy lejos de mí. Dice, mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrina a preceptos de hombres. Fíjense todo lo que podemos ver aquí. Primero, Jesús le profetiza algo del libro de Isaías, recordándole a ellos la ley de Dios. Segundo, le acusa como hipócritas porque lo que dicen no lo están viviendo, ellos mismos no lo están viviendo, me imagino, en el día de reposo. Y dice que sus oraciones, sus adoraciones son en vano. Interesante que a veces podemos hacer lo correcto y hacer cosas para Dios y sin embargo Dios dice es en vano. En otras palabras, no tiene ningún valor. Y dice que el mandamiento de Dios, ellos lo están viendo como, en vez de usar el mandamiento, están posponiendo su propia tradiciones. Así que las tradiciones humanas no pueden reemplazar la autoridad de la palabra de Dios.
Lo que nosotros hemos venido aprendiendo a través de los siglos, tiempos y lo que sea, no pueden ir por encima, porque cuando un líder religioso pone por encima sus rituales, sus tradiciones, entonces ya dejamos de poner la autoridad. Y hay varios peligros de eso, y uno de los peligros que la Escritura nos acaba de decir es que nos llama a nosotros hipócritas y religiosos. Así que es posible de que alguien tenga una apariencia de religiosidad o espiritualidad donde no está siendo conectado con Dios, donde no está obviamente agradando a Dios, donde la adoración que está presentando y el sacrificio, Dios no lo está recibiendo. Y Jesús no está interesado en labios que lo mencionen. Jesús está interesado en un corazón que le busque. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Quiero darles algunas cosas prácticas que nosotros podemos hacer rapidito. La primera es revisar nuestro corazón. No solo tus palabras, sino revisar tu corazón. Debemos también de poner nuestras tradiciones por debajo, no por encima de la palabra de Dios. Debemos de aferrarnos a la palabra de Dios, a lo que Dios dice en su palabra. Debemos también de cuidar nuestra adoración a Dios. Que no sea algo de labio, que no sea algo simplemente porque suene bonito, que nosotros podamos expresarlo en amor, gratitud y una entrega completa. Porque si nosotros no somos intencional y no evaluamos nuestro caminar con Dios, nuestra forma de adorar y nuestra convicción, entonces estamos en un gran peligro. Y ese peligro, ¿cuál es? Es que la tradición puede alejarte del corazón de Dios. Fíjate lo que dice Mateo 12, ahora versículo 3. Pero él les contestó: ¿no han leído qué hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró a la casa de Dios y comieron los panes consagrados, que no les era lícito comer, ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes? ¿O no han leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanaban en el día de reposo y están sin culpa? Fíjense lo que ellos mismos hacían. Pues le digo que alguien mayor o algo mayor que el templo está aquí. Pero si ustedes hubieran sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubieran condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día del sábado. Fíjense lo que está ocurriendo aquí, ¿verdad? Hay que amar a Jesús por lo que Él está presentando. Le presenta el Antiguo Testamento, que es algo que ellos conocen. Le presenta la situación de David. Le está dejando saber de que ellos están, aunque respetaban a David, ellos están juzgando a los discípulos. Y sin embargo, David hizo lo mismo que los discípulos están haciendo. David tenía hambre, y la escritura misma que ellos conocían en Levíticos capítulo 23, versículo 22, lo afirma. Fíjense lo que dice: cuando ciegues la cosecha de tu tierra, no segarás hasta el borde de tu campo, ni recogerás el resto de tu cosecha. En otra palabra, iban a dejar algo atrás. Y dice: la dejarás para el pobre y para el extranjero. Yo soy el Señor tu Dios. ¿Qué le está diciendo? Déjenla para el extranjero, para el hambriento, para el que esté en necesidad. Pero ellos estaban tan ocupados en su ritual, ellos estaban tan ocupados en las leyes que ellos mismos habían hecho, en el cual no estaban mirando y estaban condenando obviamente a los discípulos. Y cuando nosotros no vivimos de esa manera, las cosas continúan agravándose aún más, se ponen más graves. Y no solo le impidieron ver el corazón de Dios, sino que también la tradición pueden impedirte ver y conocer a Jesús. Si lo anteriormente era peligroso, imagínense ahora este punto. Que los fariseos tenían a Jesús
ahí mismo delante de ellos, y sin embargo no lo estaban viendo. Porque para ellos era más importante su ritual. Para ellos la tradición era más importante que el corazón evangelístico que ellos pudiesen tener. Por eso es que Marcos, la escritura que habíamos leído, dice lo siguiente: Jesús les respondió, bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito, este pueblo con los labios me honran, pero el corazón está muy lejos de mí. Dice, más en vano me rinden culto, enseñando con doctrinas preceptas de hombres. Pero fíjense lo que dice ahora: dejando el mandamiento de Dios, ustedes se han aferrado a las tradiciones de los hombres. Fíjense, estaban encegados por causa de sus tradiciones. Ahora, esto fue una acusación fuerte de parte de Jesús, porque a ellos le importaba más su tradición que el mandamiento y el corazón de Dios. Y no me malinterprete, porque hay tradiciones que pueden ser hermosas, pero cuando una tradición está por encima, por el nivel alto, más alto que la palabra de Dios, obviamente ya estamos en peligro. Y eso es lo que ha sucedido a través de los tiempos. Por ejemplo, con el catolicismo. Nosotros vemos la Biblia católica, tiene sus libros apócrifos, donde habla obviamente de estos libros, habla de la oración de los muertos, de donde sale el purgatorio, donde muchas personas comienzan a orar por 40 días tratando de interceder por algún muerto. Son tradiciones que no fueron inspiradas por la palabra de Dios y lo que la Biblia nos acaba de enseñar en 1 de Samuel 21 y Levíticos. Y aunque la Iglesia Católica comenzó muy bien, a través de los tiempos, ¿verdad? Ha comenzado a introducir ritos que no son bíblicos, que están por encima y se han puesto por encima de lo que la palabra misma dice. Y por eso fue que vino la reforma a través de Martin Luther, donde Luther no quería destruir las tradiciones, sino quería someterla a la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso, si nosotros tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Cómo nosotros caminamos en nuestras propias vidas. Por ejemplo, como dije, asistir a la iglesia. ¿Por qué asistimos a la iglesia? ¿Simplemente es un rito o es algo que yo quiero, que yo anhelo hacer? El estilo de música, decidimos himnos o decidimos música con un poco más elevada en su tono, ropas. Si usted ve a una persona en chancleta que entra a la iglesia, a veces le dice, ay, pero mira, entró en chancleta. Y la realidad es que bíblicamente no hay nada que nos diga que una persona no puede entrar en chancleta. O quizás cuando nosotros tenemos una cruz en la tarima, que si debemos detenerla o no debemos detenerla, la escritura no habla nada de eso. Simplemente son preferencias. En otra palabra, después de la prédica que Dios nos envió a nosotros a dar, simplemente nos ha dado a nosotros dos ordenanzas después de eso. Una es la cena del Señor y la otra es el bautizo. Y nada más fue mandado con ese nivel de autoridad. Y lo que le quiero decir es lo siguiente, y quiero que me entienda antes de que el tiempo se nos vaya, y es que lo demás puede cambiar. Lo que no puede cambiar es la palabra de Dios, pero el método sí puede cambiar. Amén. Yo creo que algo que nosotros tenemos que examinarnos individualmente es, primeramente, como práctica, es examinarnos nosotros mismos. Ver por qué yo hago lo que hago. Segundo, decide, ¿estoy enfocado en el método o estoy enfocado en Jesús? Y tercero, actúa. En otra palabra, vuelve otra vez al centro, a la palabra de Dios. Yo quiero terminar con esto, porque no se trata de un rito que nosotros hemos aprendido, se trata de una relación con Dios. No se trata de una religión, sino una relación. Y a veces tenemos religión que hemos aprendido y pensamos que simplemente todos somos cristianos, todos somos hijos de Dios.
Y la escritura en Efesios 2:8 dice: porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe, y esto no produce de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Yo no sé dónde tú te encuentras en el día de hoy. No sé qué te ha enseñado a la vida a través del tiempo, pero la escritura dice que cada uno de nosotros somos pecadores, de que sin Cristo no podemos entrar a la presencia del Padre, de que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y hoy, mientras te encuentras aquí, lo primero que yo creo que tienes que hacer es poner tu vida en la mano del Señor, establecer una relación con Él. Yo quiero hacer una oración en este día para que tú hagas exactamente eso, porque la palabra dice que si confesamos y creemos en nuestro corazón, Él nos da salvación. Ora conmigo en este momento. Amantísimo Dios, yo vengo ante ti hoy, tal como soy. Señor, todo lo que yo he aprendido, toda la religiosidad, todo lo que es religión, lo pongo a un lado. Y Señor, hoy te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Sé que ha buscado, que me ha tocado a mi vida, para que me acerque a ti. Porque tú anhelas una relación. Y yo hoy, Señor, Padre, Señor, entiendo eso. Y te pido, Señor, Padre, que tú me des la salvación a través de Cristo. Y te doy gracias por ella. Señor, también te pido por la congregación, Señor, en el día de hoy. Te pido, Señor, que podamos entregar nuestros rituales, que podamos entregar nuestras vidas y que podamos entrar a una relación genuina contigo. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Bueno, Christ Fellowship, en el día de hoy los amo. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana.